En esta ocasión tenemos a un ponente de manera presencial, es politólogo, él es egresado de San Marcos, es doctor en ciencia política por la PUC, es magíster en política comparada por la PUC, es licenciado en ciencia política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es docente e investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Leónidas Ramos, te agradecemos mucho por estar aquí presente, por darte tiempo de venir hasta Trujillo, y él nos va a presentar la ponencia titulada Burocracias subnacionales en el Perú, teoría y método. ¿Cuál es el programa del día de hoy? Básicamente son 3 puntos. Primero voy a comentar un poco acerca de la importancia de la política subnacional. ¿Ok? Básicamente las personas tratan de estudiar el tema de municipalidades y el tema de gobiernos regionales como elementos menores, ¿no? Y eso un poco voy a entrar a discusión. Básicamente, el politólogo que trabaja o el que investiga municipalidades o gobiernos regionales son vistos como los politólogos menores, ¿no? Pero eso en la ciencia política ya no es así. ¿Okay? Vamos a ver ahora por qué lo estoy diciendo. La política subnacional en realidad tiene su propia importancia. De hecho, cuando uno habla o discute la historia de la ciencia política, se va a dar cuenta que los primeros o los padres de la ciencia política pues analizaron particularmente la política dentro de las ciudades, ¿no? Ahí está Maquiavelo, está Aristóteles, entre otros muchos, que estudian en particular, en principio, la política subnacional. Ya luego, con la historia y el devenir histórico de las estructuras políticas, pues nace el Estado-Nación. Pero en particular, en principio, la política nace en las ciudades y en estos espacios mucho más acotados, y de ahí la importancia. Lo que estamos haciendo actualmente es volver, digamos, a interesarnos por esos fenómenos de manera mucho más seria, ¿no? Y ahora vamos a ver también un poco su importancia. En un segundo punto vamos a hablar sobre las burocracias subnacionales. Hay 3 tópicos en materia de la política subnacional. Una de ellas, un tópico en ese sentido, son las burocracias subnacionales, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son los diferentes tópicos. En esta ponencia en particular voy a discutir sobre las burocracias subnacionales. Y luego, por último, voy a hablar sobre los tipos de estudios de burocracias subnacionales. ¿De qué trata? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los avances en la actualidad en materia de estudios burocráticos subnacionales? Y de pronto que ustedes también puedan desarrollar, ¿ok? Los objetivos básicamente es con ustedes que ustedes conozcan los elementos analíticos y la literatura en materia de burocracias subnacionales y básicamente incentivar que ustedes investiguen acerca de este tema, ¿no? Básicamente ahí lo importante realmente es que ustedes investigan. Como decía en una ponencia anterior a esta en San Marcos, básicamente a veces los alumnos ven esto llamado universidad como un espacio donde vienen, les damos lecturas los profesores leen las lecturas y luego básicamente se van al mercado laboral, ¿no? Cuando esa es la idea de la universidad, sí, pero lo más importante de la universidad en particular es crear conocimiento, ¿no? Profesor que no crea conocimiento, que no crea investigación dentro de la universidad, alumnos que no crean conocimiento dentro de la universidad, creo que está tergiversando la idea de universidad, ¿no? La universidad está para producir profesionales para el mercado laboral, sí, pero más importante aún, producir conocimiento que tenga cierto impacto teórico en la comunidad científica y luego posteriormente también que tenga un impacto en la generación de conocimiento, ¿no? Esos 2 elementos hacen que la política pública y la sociedad mejore, ¿no? Entonces aquí ese es mi objetivo, no solamente decirles, miren, estos son los textos que tienen que leer y estos son los avances que se hacen en otras partes del mundo, sino también incentivar en ustedes la investigación, que es lo más importante. Seguramente la gran mayoría de ustedes están en pregrado y la idea es pues que puedan desarrollar diferentes tesis sobre política subnacional, política local, interacción entre regiones. Ustedes tienen
digamos, diferentes configuraciones geográficas que muy bien pudiesen ser estudiadas, diferentes fenómenos como el tema de seguridad. Ahora se viene el tema de el fenómeno del Niño, que ya varios científicos van indicando de que vamos a comenzar a sentir sus efectos de aquí a 1 o 2 meses, y en eso tiene que ver mucho la preparación de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, y de ahí su importancia. Entonces hay un montón, una playa de temas que ustedes pueden trabajar con respecto a su tesis. Adelante, por favor. Sobre el tema, yo terminé mi tesis doctoral digamos, hace mes y medio más o menos. Entonces, un poco lo que quiero ahora en adelante, después de pasarme 8 años haciendo mi tesis doctoral en materia de la Amazonía peruana, yo investigo básicamente 5 regiones amazónicas: Huánuco, San Martín, Amazonas, Ucayali y Madre de Dios. Y bueno, básicamente me he dedicado a hacer mi trabajo de campo, estudios cuantitativos, indicadores compuestos, métodos combinados, mixtos, se han juntado en mi tesis, y entonces la idea es un poco ya después de haber terminado, aprovechar este tipo de espacios como a invitación de la organización, en particularmente a través de Marjorie. Pero entonces ahora mi idea es un poco difundir un poco más la investigación, y para eso he creado algunas redes, ¿no? Y me gustaría que ya he visto que varios están con su celular. Y no estoy diciendo, esto es parte de también, yo ya vivimos como, es parte de, ¿no? Incluso yo acepto que mis alumnos busquen información mientras que yo estoy dando clase y demás, eso está perfecto, mientras estemos, digamos, siguiendo el hilo de la discusión. Entonces me gustaría tal vez que el día de ahora, aprovechando que muchos de ustedes tienen el celular en la mano, puedan ser parte de estas redes que, digamos, yo he abierto, ¿no? En particular el Facebook, también tengo un primer video en YouTube, tengo algunos, tengo el TikTok, y también tengo el bueno, anteriormente llamado Twitter, ¿no? La idea es un poco que hay varios politólogos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en Twitter, un politólogo que se llama Gerardo Munk, que es especialista en el tema de democracia, y ahora está entrando en la discusión entre democracia y capacidad estatal. Y entonces yo básicamente utilizo estas redes para difundir ciencia política e investigación. Voy a hablar un poco de la introducción a la política subnacional, ¿ok? La política subnacional, como les decía hace algún momento, y aquí quisiera un punto, y espero que no entren en pánico, pero me gustaría que vayan pensando a lo largo de mi charla, a lo largo de mi ponencia, que se pongan a pensar tal vez en un tema de una tesis, ¿no? Interesante, que pudiese ser enfocado desde la política subnacional, y para poder discutir la última media hora sobre este tópico, ¿ok? Mi ponencia va a durar 1 hora, entonces tenemos como que media hora para conversar entre nosotros, ver posibilidades de investigación. Fondos de investigación en el Perú hay poquísimos, ¿ok? Pero los hay. Entonces la idea es también pensar desde pregrado. Lamentablemente, en muchas escuelas no nos enseñan a pensar desde la lógica de la investigación, ¿no? Sino desde la lógica de la lectura, como les decía hace un momento. Entonces vayamos pensando en ese sentido. Bueno, sobre introducción a la política subnacional, como les decía, antes era visto el tema de la política subnacional como un tema menor, como el hermanito menor de los estudios de política nacional, ¿no? Eso en el ámbito sobre todo de la política comparada, o de las políticas públicas, o de la gestión pública. Pero la verdad es que en la actualidad hay una gran profusión de estudios subnacionales, y que han obtenido y se ha desarrollado toda una lógica teórica y metodológica propia. Es decir, ya no solamente es importante la política nacional, sino también la política subnacional. No solo a nivel de temas, sino a nivel teórico y metodológico, ¿ok? La universidad, como les decía, está para generar conocimiento, y dos de los elementos centrales en ese sentido es la generación de teoría y la generación de metodología. ¿Cómo teorizamos acerca, por ejemplo, del clientelismo dentro de sus regiones, ¿no?
o cómo investigamos a través de determinadas metodologías la corrupción dentro de espacios locales, ¿no? Entonces, es una cosa diferente, porque una cosa es hablar de la política nacional y otra muy diferente de la política subnacional. Cómo se teoriza, cómo se estudia, cómo se investiga. Entonces, requiere propiamente dicho de líneas teóricas y líneas metodológicas propiamente dicho, ¿no? Entonces, eso es un poco mi ambición. Ya luego vamos a hablar en términos concretos. Adelante, por favor. En algún punto de la historia de América Latina, la política o los estados, básicamente en América Latina, ¿no? Básicamente los estados eran estados unitarios. Hay algunos muy concentrados, pero algunos sí comenzaron a desarrollar toda una lógica desconcentrada, ¿ok? Si uno comienza a ver la historia del Perú, ¿ok? Yo he hecho un gran rastreo y eso me gusta mucho de mi tesis doctoral. Ojo, yo voy a dejar el PPT, no se preocupen, Marjorie lo tiene y va a ser difundido. Yo no soy aquel que... hay gente que, o profesores que guardan su PPT como si fuese oro, como si esto no existiese en ningún lado. Pero la verdad es que está en las redes, ¿me entienden? Existe el Sci-Hub, todo el mundo obtiene los papers hoy en día. Ya no existe impedimento, incluso ustedes ahora tienen la inteligencia artificial, tienen traductores en chino, mandarín, en los diferentes idiomas y todo puede ser traducido adecuadamente. Entonces eso de ocultar cosas es bastante cómico desde mi punto de vista, ¿no? La idea es como que difundir todo y más bien en eso de difundir está en encontrar lo nuevo, ¿no? Entonces el que esconde es porque no produce nada, ¿no? Y más bien el que intenta conectar todo trata de buscar qué es lo nuevo que te pudiese acercar a otro investigador que está también divulgando como tú. La idea en toda ciencia, como la ciencia política, es la divulgación, más que esconder cosas. Así que no se preocupen, no voy a esconder. Pero bueno, entonces, hablaba un poco de mi tesis doctoral. Esta tesis doctoral hace un rastreo precisamente de cómo el Estado peruano se va desenvolviendo desde el principio incluso desde el principio de la República hasta la actualidad en las regiones. Es decir, cómo existe selva puramente dicha, cómo se van creando los estados, cómo va acompañando el Estado en ese sentido con su presencia y cómo se va desenvolviendo dentro del territorio, ¿no? No es que siempre existió el Estado, hubo un territorio y luego posteriormente hubo un despliegue estatal. Pero bueno, entonces, teóricamente hablando, los estados nacieron estados unitarios centralizados y luego comienza a producir un desdoblamiento, un despliegue en el territorio. En los 70s se comienza a observar, 60, 70 y 70 se comienza a observar un despliegue del Estado dentro del territorio, ¿no? Comienzan a hablar las famosas corporaciones de desarrollo, se comienza a hablar, ustedes acá tienen una dirección regional de salud, una dirección regional de educación, ¿cierto? Dirección regional de trabajo. ¿Eso existió siempre? No, hubo un punto de la historia en la cual llega ese tipo de instituciones, ¿ok? Pero desde una lógica de desconcentración del Estado. Entonces, el Estado era unitario, pero desconcentrado. Pero en algún punto de la historia, 80s, 90s y particularmente en el caso peruano en los 2000, comienza a descentralizarse el Estado, ¿ok? Entonces pasamos así de un Estado unitario desconcentrado a un Estado unitario descentralizado. Y en ese contexto aparecen nuevos actores, como por ejemplo los actores locales y los actores regionales, ¿ok? En ese sentido en particular, las municipalidades y los gobiernos regionales. Y precisamente en ese contexto aparecen nuevas dinámicas. Aparece la imagen del alcalde, ¿no? Electo. Y aparecen también los burócratas, los primeros burócratas. Y luego en los 2000, en el caso peruano, aparece el gobernador regional. Y también aparece una burocracia y comienza a instalarse también la reunión de las burocracias regionales como las diferentes direcciones regionales que estaban en su territorio. Entonces, lo que trato de decirles en este momento es que, al menos en el caso de América Latina, la política subnacional comienza a adquirir mayor relevancia en función
de lo que la historia venía desarrollándose, ¿ok? Había un punto que era concentrado y hay otro punto de la historia en que comienza a ser descentralizado. En ese contexto aparecen nuevos actores, nuevas dinámicas y así sucesivamente, ¿no? Es precisamente en ese contexto que la política subnacional comienza a adquirir muchísima importancia, ¿no? En ese sentido también, dentro de la ciencia política, se dice, sobre todo a fines de los 90 y comienzos de los 2000, y ahora vamos a ver algunos autores clásicos en ese sentido, se habla del giro subnacional. Desde el comienzo de la política comparada era había demasiadas investigaciones desde el lado nacional, ¿no? Se investigaba principalmente países, pero con este giro subnacional se comienza a observar la mayor profusión de estudios subnacionales. ¿Por qué? Porque en la ciencia política se da cuenta que la política subnacional tiene una importancia propiamente dicha. Ya no es el hermano menor del estudio de política nacional, sino que tiene su peso teórico y su peso metodológico propiamente dicho. Y entonces ahí vengo a plantear sobre el último punto, ¿no? La política subnacional no es el hermano menor de la política nacional. Tiene su propia importancia teórica y metodológica. No existe el politólogo que estudia temas subnacionales y es el politólogo menor y el politólogo nacional que es el politólogo mayor. No, antes se veía así, de hecho metodológicamente se veía así, pero hoy en día los dos tienen igual nivel de importancia porque los fenómenos son igualmente importantes, ¿no? Entonces, en el gráfico es un poco doy a entender, ¿no? La política comparada es básicamente el estudio de los estudios continentales. Mucho hay estudios comparando Europa con América o América Latina con África, los diferentes desarrollos estatales y sociales en ese sentido, y hay varios estudios ahí sobre este tipo de comparación. Luego están los estudios nacionales, los clásicos que ya conocemos, Cultura Cívica de Almond y Verba, Estado y Revoluciones Sociales de Skocpol, y así sucesivamente, ¿no? Podemos Lispar y hay un montón de autores. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno estudia los temas subnacionales. Y entonces el principal error y esto quiero ser muy enfático para todos los que están, digamos, en formación, en pregrado, es que hay que evitar algunos errores teóricos en ese sentido. Un principal error que se comete es el estiramiento teórico. ¿Qué quiere decir el estiramiento teórico? La ciencia política y la política comparada en particular, desde los años 20, 30, ha tenido pues un desarrollo teórico muy interesante en materia o en base a estudios nacionales, ¿no? Mencionaba el tema de cultura cívica de Almond y Verba, mencionaba el tema de Estado y las revoluciones sociales de Ted Skocpol y también transiciones desde un gobierno autoritario de O'Donnell y compañía, ¿no? Entonces, cada uno de estos estudia un fenómeno. El primero, cultura cívica, el segundo, el tema de revoluciones sociales y el último de transiciones, ¿no? Cada uno. Pero cada uno son libros fundamentales planteados de la política comparada y de la ciencia política planteada desde la lógica de los estados nacionales, ¿no? Esos fenómenos nacionales que se desarrollan. Entonces, y eso está muy bien, y ese es, digamos, el kit del asunto de estos estudios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando uno intenta o plantea estudios subnacionales, intenta utilizar las mismas teorías que han sido planteadas a nivel nacional, intenta aplicarlas a nivel subnacional. Y ahí cometemos el gran error que se le llama el estiramiento teórico. Tú tienes una teoría basada en estudios nacionales y quieres utilizarlo. No, grave error. Se tiene que utilizar las teorías propiamente planteadas para ese nivel de gobierno o nivel de política, ¿ok? En particular. Por eso cada uno requiere su propio tratamiento teórico y metodológico. A mí me encanta realmente este libro llamado Making Democracy Work de Putnam, porque estudia
también el tema de capacidad del Estado, también llamado performance institucional, pero desde la propia lógica regional. Estudia 20, 25 casos italianos y trata de explicar por qué algunas regiones tienen más y mejor performance institucional que otros, ¿ok? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es la explicación de eso? Y entonces no busca en los estudios subnacionales, sino busca más bien en la literatura subnacional como tal. El otro estudio es de política de descentralización de Faletti, el segundo, el azul. Y también ahí es un estudio sumamente interesante porque trata de estudiar, no trata, sino que investiga a profundidad por qué algunos países en América Latina tienen una descentralización mucho más profunda que otras, ¿no? Faletti es una gran investigadora en ese tema de la descentralización y en particular, si mal no recuerdo, estudia el caso mexicano, el caso argentino y el caso brasileño, ¿ok? Y entonces trata de plantearse ese tipo de preguntas, ¿no? Y así sucesivamente. Pero bueno, aquí en este punto lo que yo quiero evitar y conversar con ustedes es el tema de hay que evitar el estiramiento teórico. Si tú estás estudiando ese nivel, tienes que evitar a rajatabla utilizar las teorías planteadas a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí, ¿por qué? Porque cada uno tiene, y ahí se demuestra la importancia de tener mucho cuidado de tratar de uno como hermano menor que el otro. No, los dos son importantes, cada uno estudia los fenómenos en los contextos que se plantea, ¿ok? Y también metodológicamente hay que tener cuidado. Adelante, por favor. Hay cosas a favor y hay cosas en contra también cuando uno utiliza, digamos, los estudios subnacionales, ¿no? El primero es que uno tiene más casos y ahora vamos a ver esa situación, ¿no? Esa situación en la cual cuando uno de pregrado quiere estudiar estudios nacionales, tienes por lo común un país, a lo mucho dos, ¿no? Porque estás estudiando en Perú y dices, bueno, en mi caso va a ser Perú. Pero cuando uno estudia política subnacional, pues tiene varios casos. De pronto ustedes pueden trabajar con la Libertad y Lambayeque, y si ustedes pueden agrandar su estudio a la mayor cantidad, en mi caso, por ejemplo, yo no estudio la Amazonía peruana, sino estudio 5 regiones amazónicas y las hago comparar. Entonces, desde ese sentido, metodológicamente tengo acceso al mayor número de casos. También, ¿qué es lo positivo? Que así como puedo utilizar los diferentes diseños comparativos para los estudios nacionales, también los puedo utilizar para los estudios subnacionales, ¿no? Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Como les decía, los propios o la propia lógica de métodos no es posible utilizarlo tal como lo utilizamos en el Estado Nacional, ¿no? Porque en las unidades subnacionales están sujetos a otras lógicas y regulaciones. Los estados nacionales, por definición, son soberanos, pero las municipalidades y los gobiernos regionales no lo son. Entonces, cuando uno los estudia metodológicamente, tiene que tener mucho cuidado de no caer en esa lógica de soberanismo nacional, ¿no? Entonces, tienes que ver y estudiar en su real contexto. Aquí yo planteo 3 textos que son fundamentales para la metodología de los estudios subnacionales. El primero aparecido en 1971, el estudio de política comparada y método comparado de Aren Lippard, que pone por primera vez en cuestión cómo estudiar o si se debe utilizar o no las unidades subnacionales como elementos de estudio. Él dice que sí, pero como un elemento menor. Es decir, si tú no tienes más acceso a información o acceso a fondos para investigar casos nacionales, recién allí tú puedes utilizar casos subnacionales, ¿no? O sea, si no tienes plata y si no puedes estudiar casos nacionales, digamos, el premio consuelo es que estudies casos subnacionales, ¿no? Eso es lo que te recomienda Aren Lippard, metodológica hablando, en 1971. 30 años después aparece este texto que es fundamental de Richard Snyder,
que yendo hacia abajo, política comparada subnacional. Y entonces él dice lo siguiente: no, los fenómenos políticos nacionales y subnacionales son igual de importantes. Lo que hay que hacer es ponernos a razonar cómo es que vamos a estudiar la política subnacional. Y plantea este primer texto el 2001 y pone todas esas cuestiones en discusión de cómo estudiar metodológicamente. Y el 2019, más o menos hace 4 años, sale este texto que es, digamos, el hallmark o la referencia mundial en metodología comparada subnacional. ¿Ok? Es dentro de los países, que es un texto de Giraudi y también de Richard Snyder y de Moncada, donde plantean ese enfoque teórico y ese enfoque metodológico que hay que tener en cuenta para los estudios subnacionales. ¿Ok? Giraudi es argentina, ha estudiado su postdoctorado su doctorado y su postdoctorado en Harvard, y hoy tiene un gran estudio en materia de democratización en 2 países que son grandes, que es el caso argentino y el caso mexicano, ¿no? Es la obra más importante de ella, y estudia dentro de las regiones y mide dentro de las regiones la democracia. ¿Ok? Adelante, por favor. ¿Cuáles son esos temas estudiados en política subnacional? O sea, ¿qué se estudia finalmente en política subnacional a la fecha? ¿Ok? Que es básicamente lo que ustedes seguramente para sus tesis están como que buscando. En el principio son 5 temas, creo yo, o 5 líneas de investigación que se plantean, ¿no? El primero es el tema de coaliciones de independientes y partidos políticos en general. Y el principal texto, pues, libro de Zabaleta, publicado por el IEP, y que trata de estudiar precisamente es cómo determinadas organizaciones, llamadas coaliciones de independientes, se vinculan entre ellas para ganar una elección y luego se van desintegrando, ¿no? En esa dinámica de fusión-fisión a través del tiempo, ¿no? Pero también estudia otros casos como que él llama partidos emergentes, ¿no? Para eso estudia, en el caso de coaliciones independientes, estudia Lima, provincias y Puno, y para el estudio de lo que él llama partidos regionales emergentes, los casos de La Libertad y San Martín, ¿no? Y él plantea ahí su teoría microfundamentada. Este texto es fundamental para entender el tema de los partidos políticos subnacionales o las organizaciones políticas subnacionales, porque uno, está fundamentada en estudios empíricos subnacionales, he hablado de estos 4 casos, pero también porque plantea una teoría, ¿ok? Toda buen texto tiene que terminar en una propuesta teórica. Y entonces él plantea su famosa teoría microfundamentada de formación de organizaciones políticas en el caso peruano, ¿no? Entonces ahí también esa es una primera línea de investigación, creo yo, desarrollada. Tengo un alumno que está desarrollando una tesis de pregrado en cómo si él estudia coaliciones de independientes a nivel regional, mi alumno está estudiando cómo se plantean esas coaliciones de independientes a nivel local. ¿Ok? Eso es lo interesante de la tesis que él está planteando, y imagino que en unos próximos meses estará terminando. Luego está estos estudios de élites regionales. ¿Ok? Y es este estudio de Muñoz y compañía. Ella hace un tema que es muy interesante, una perspectiva muy interesante, porque hace un poco de ciencia política, pero también de economía política. Primero, lo que ella trata de analizar es la estructura económica de una región. Por ejemplo, el caso de Arequipa. ¿Ok? Arequipa, ¿cuál es su matriz económica, la actividad más importante en términos de PBI regional? La minería, exactamente. Después de haber estudiado la minería y todos los actores regionales que económicamente hablando, que trabajan en función de esa actividad económica, trata de analizar las élites políticas y cómo se vinculan con esa actividad. ¿Ok? Y eso lo hace para el caso de Arequipa, para el caso de Cusco, para el caso de Piura y para el caso de San Martín. ¿Ok? Analiza las élites económicas y su fundamento en términos de estructura económica, y luego analiza las élites políticas. Y eso es, digamos,
Este tipo de estudios, ya ahí tenemos 4 casos estudiados, pero digamos, sería muy interesante que puedan seguir desarrollando este tipo de estudios a nivel regional en el Perú. Una tercera línea de investigación es la acción colectiva, ¿no? Y está este estudio que analiza esos casos donde no se desarrolló el tema de las elecciones y en particular estudia el tema de los conflictos electorales, ¿no? Cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla ahí para todos los que les interesa el tema electoral, conflictos electorales, las incidencias electorales y demás. Es una gran línea de investigación, ¿ok? Adelante, por favor. Luego está como tópico de estudio los regímenes políticos subnacionales. De hecho, yo diría que este es el tópico más, entre comillas, más profuso. Aquellos que les interesa el tema de política subnacional, principalmente están interesados en estos regímenes políticos subnacionales. Dicho sea de paso, tengo 2 alumnas, Rosario y Rosa Cerquín, que están haciendo una investigación precisamente analizando 3 casos: Cusco, Arequipa, Puno y Callao. 4 casos, ¿no? De alumnas de pregrado que están planteando, digamos, un estudio de manera similar, ¿no? Pero tratando de observar qué tipo de régimen tiene cada una de estas regiones. Este estudio es fundamental, es el estudio de Giraudi. Ustedes pueden ver ahí dentro del mapa de Argentina algo, provincias más de color blanco y otras más de carácter oscuro. Y las de oscuro son precisamente las que son más, le llaman régimen subnacional no democrático, ¿no? Las menos democráticas son las negras y las más democráticas son las blancas, ¿no? Eso es el gran estudio de Giraudi. Lo propio lo hace en términos de medición para el caso mexicano, y tuve la oportunidad de escucharla en Chile, y fue todo un trabajo laborioso terminar dibujando y planteando esa gráfica que ustedes ven. Es su tesis doctoral, posteriormente convertido en libro, pero contaba el gran sacrificio que hay para transformar toda esa data, convertirlo en un indicador compuesto y básicamente presentar así de facilito este gráfico, ¿no? Lo propio yo hago de manera similar en temas de capacidad estatal, pero ella estudia el caso de regímenes políticos subnacionales, ¿no? Y entonces ella trata de preguntarse, ¿y por qué existen esos regímenes subnacionales no democráticos y los democráticos? ¿Qué hace posible que eso sea así? ¿Ok? Lo propiamente ustedes pueden hacerlo en sus respectivas regiones de interés. Y ahora entramos, digamos, en el tema que nos ha reunido. Ya he hablado harto de la política subnacional, de cuáles son sus características metodológicas, teóricas, y también he hablado acerca de cuáles son los tópicos, ¿no?, que tocan esto llamado política subnacional. Y entonces, otro tópico de la política subnacional es el tema de las burocracias subnacionales, ¿ok? Es un tema que realmente, como les mencionaba, estamos comenzando a estudiar con 2 colegas de la Universidad Católica, con la profesora Mayén Ugarte y con el profesor Juan Arroyo, y lo que intentamos, ¿se acuerdan? Hemos visto el mapa de Argentina y hemos visto que están de más a menos democrático. Lo que intentamos nosotros, y ya más adelante explicaré un poco, es que tratar de caracterizar la burocracia en cada una de las regiones del Perú. ¿Cuál es el tipo burocrático regional dentro de cada una de estas unidades regionales, ¿no? Entonces, esto es un poco la búsqueda de información preliminar que hemos desarrollado. No es nada profundo, pero quisiera el día de hoy presentarles, ¿ok? Adelante, por favor. Sobre el tema de qué es una burocracia subnacional, bueno, el término por ratos, cuando se habla coloquialmente general de burocracia, pues es un término coloquial muy afectado, ¿no? Por el uso coloquial, ¿no? Es muy burocrático, ¿no? Eres muy burocrático, dice, ¿no? Entonces ahí un poco que estamos en pierde con respecto al significado propiamente dicho. Y luego también es que en las ciencias sociales es un término también disputado, no existe como un término. Digamos, el texto que yo recuerdo más sistemático sobre el término es de Guy Peters,
sobre la burocracia, ¿no? Es un texto bastante grueso que precisamente intenta teorizar y definir el concepto como tal, ¿no? Entonces, particularmente quien les habla plantea la siguiente definición, ¿no? Es aquel grupo de personas que laboran en un gobierno subnacional, contratadas a través de una normativa laboral o comercial, que ejecuta y decide acciones directas o pueden ser administradas, que pueden ser administrativas o impositivas o coercitivas, ¿no? El primer punto, ¿por qué? Porque en la actualidad pues hay diferentes regímenes laborales, ¿no? Existe el personal que se le llama de planta, nombrado, que digamos no tiene mayor inestabilidad laboral. Antes existía un CAS, que era el CAS determinado, te contrataba un año, medio año, inclusive había contrataciones de 2 meses, un mes, lo cual era bastante, digamos, inestable, ¿no? Y luego existe otro tipo de trabajadores estatales que propiamente, jurídicamente no lo son, pero es como si lo fuesen, ¿no? Los famosos locadores de servicio. Y todos ellos trabajan y ejecutan acciones para el Estado. Son diferentes tipos de regímenes y diferentes tipos de contratos, sí, pero lo importante es que trabajen para esa organización Estado, brindando diferentes tipos de intervenciones, ¿ok? Pueden que jurídicamente sean distintos, pero analíticamente ejecutan y trabajan muchas veces en un mismo espacio y desarrollando acciones complementarias para brindar diferentes tipos de intervenciones, ¿no? Entonces, hay un primer tipo de elemento caracterizador. Y segundo, vendría a ser sobre el tipo de intervenciones que desarrolla, ¿no? Y aquí estamos hablando de ejecución y decisión de intervenciones en materias administrativas. El tema de salud, el tema de educación, el tema de residuos sólidos, en el caso de municipalidades y demás. Pero también coercitivas, porque en algún sentido hemos identificado dentro de los gobiernos subnacionales a los famosos serenazgos. Ciertamente jurídicamente hay una diferencia con lo que ellos están dispuestos y se les permite hacer, pero de todas maneras trabajan complementariamente con la Policía Nacional del Perú. Y también, además, en el caso del gobierno regional, tiene desde ya algún elemento central y de importancia en materia de seguridad. De hecho, existe un Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y también impositivas porque, bueno, las municipalidades para brindar servicios te cobran a principio de año o fin de año, te están entregando una cartilla donde te indican que tienes que pagar impuestos. Y eso ahí, pues la municipalidad tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es tal como yo defino burocracias subnacionales. Habría que hacer mayor desarrollo teórico sobre el mismo. Claro, nuestros primeros resultados van a salir de acá a aproximadamente un año. Vamos a sacar 3 papers haciendo el mapita, así como vieron el mapita de Argentina, un mapita del caso peruano, obviamente sustentado en una clasificación y en una definición más exhausta de la que hoy estoy brindando, ¿no? Entonces ahí la caja negra que nosotros intentamos estudiar son principalmente ese tipo de burocracias subnacionales que son decisoras, que son medias o que vienen a ser también a nivel de la calle, ¿no? En un gobierno regional existe, por ejemplo, el gerente de desarrollo social. Debajo de él existe el director de salud. Debajo del director regional de salud está el jefe de hospital. Debajo del jefe de hospital existe toda una estructura intermedia hasta que finalmente llega al médico o la enfermera o técnico de enfermera o obstetra o lo que fuese que atiende directamente al ciudadano. Toda esa cadena que he citado es burocracia. Solamente que brindan todos un servicio, solamente que en diferente tipo de nivel de decisión y ejecución. Todo eso es interesante de estudiar, ¿no? Por ejemplo, Lipski hablaba mucho y teorizó mucho sobre el tema de burocracias a nivel de la calle. El policía que está entregando servicios, ¿ok? La maestra que está entregando en la escuela el servicio. La obstetra que está haciendo control a la madre. Todos ellos, los que he señalado, son burócratas y merecen propiamente dicho un estudio, ¿ok? Y eso. Entonces la idea un poco del trabajo que venimos desarrollando es develar esta caja negra. Adelante, por favor.
Aquí hay algunos datos interesantes en el caso peruano, ¿ok? En el caso de las municipalidades provinciales son 196 municipalidades, ¿ok? Entonces, ustedes tienen ahí un gran conjunto de unidades de análisis que estudiar. Son 1.678 municipalidades distritales y 2.740 municipalidades de centros poblados, ¿ok? Anteriormente yo recuerdo mucho, cuando yo estudiaba ciencia política, esto de los centros poblados era como algo mencionado. Pero ahora, con el nuevo desarrollo normativo que se le está brindando en el Estado peruano, la verdad es que ha adquirido una importancia política, sobre todo en el área de nuestra serranía, ¿ok? Y también en la Amazonía. Los alcaldes de centros poblados comienzan a tener peso, ¿no? No sabemos normativamente cómo se desarrollará, pero sobre todo esto en el área rural, ¿no? La política o la ciencia política por mucho tiempo ha estado centrado mucho en ciudades, ¿no? Entonces ahí yo los invitaría a hacer mucho análisis también del área rural, de la política subnacional en el área rural. Miren, ¿saben cuántos trabajadores municipales existen en la actualidad? Más de 200.000 trabajadores. Todos esos burócratas pasibles de ser estudiados, ¿no? Es una gran cantidad de burócratas y con diferentes regímenes, ¿no? Están desde los contratados hasta los nombrados. ¿Y saben cuánto dinero manejan estos más de 200.000 trabajadores? ¿Operan? ¿Cuánto ven ahí? Más de 50.000 millones de soles. Imagínense la cantidad y la importancia que ellos tienen y la importancia que nosotros tenemos como politólogos o politólogos en ciernes en ese sentido. Vayamos al otro campo, a la burocracia regional. No, el anterior, por favor. Bueno, existen... No me sabotees, por favor. Existen 26 instituciones que son gobiernos regionales y a eso habría que agregarle otro tipo de organizaciones que están debajo de ella y que están ligados normativamente, que son las direcciones sectoriales. Aquí dentro de la región no solo existe el gobierno regional como tal y toda la estructura que hay, sino también existen las famosas direcciones sectoriales. Son más o menos 10 por región. Entonces hay el tema de salud, el tema de educación, el tema de trabajo y así sucesivamente, entonces marcan 10. Todo ese conjunto más o menos incluye a más de 600.000 trabajadores. O sea, los gobiernos regionales manejan 600.000 trabajadores, que es una gran cantidad en sus diferentes tipos de contrato, ¿ok? ¿Y cuánto dinero manejan? Manejan casi igual que los gobiernos locales, más de 50.000 millones de soles, según el MEF en el 2022. Entonces vemos que tienen una importancia tremenda a nivel de tamaño de trabajadores y tamaño de cantidad o cantidad de dinero que ellos manejan, ¿no? Entonces ahí vemos la importancia. Este es un estudio muy interesante de la OCDE, ¿ok? OCDE hizo un estudio y un análisis a nivel mundial, pero solamente de 101 países, ¿ok? No incluye todos los países del mundo, solamente 101 países este estudio que él hace, ¿ok? ¿Y saben cuántos gobiernos subnacionales identificó en el mundo a partir de ese estudio de 101 países? Más de 500.000 de gobiernos subnacionales, entre municipalidades y entre gobiernos regionales, ¿no? O el tipo equivalente que esto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, identificó más de 500.000 de gobiernos a nivel municipal, 11.000 gobiernos intermedios, es decir, provinciales, y 1.700 gobiernos regionales o estatales. Miren el tamaño digamos, o el universo de unidades de análisis regionales y locales que tenemos a nuestra disposición a nivel mundial, ¿no? Esto solamente contando 101 países. Y vemos también el ordenamiento o el casi ordenamiento que han hecho en materia de las diferentes funciones, ¿no? Básicamente esto tiene que ver mucho con el diseño institucional en cada uno de los países y es lo que hay que ver. ¿Qué hace el gobierno nacional? ¿Qué hace el gobierno municipal, provincial, municipal, local o el estadual o regional, ¿no? Entonces,
cumple una serie digamos, de funciones que es muy interesante estudiar. ¿Ok? Adelante, por favor. Dentro del campo hemos visto que el punto de partida que hemos tenido es la política subnacional. Y he mencionado por qué es importante. Luego he ido hacia un punto específico de la política subnacional, que es la burocracia o las burocracias subnacionales. Y por último, mi último tópico es precisamente qué tipos de estudios sobre la burocracia se hacen el día de hoy en la actualidad, y que tal vez les pueda brindar a ustedes una idea de cómo se plantea. ¿Ok? Los tipos, adelante por favor con la filmina. Yo lo concentraría precisamente por ahora en 3. Hay más, ¿ok? Hay 2 o más ramas de estudio de la burocracia subnacional. El primero es la clasificación de la burocracia subnacional. El segundo es sobre la implementación de las políticas públicas por parte de la burocracia subnacional. Y por último, la corrupción en gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, es donde hay mayor profusión de estudio. En particular, nosotros lo que queremos alimentar es esta primera rama de estudios, ¿no? Que como ahora más adelante lo voy a explicar. Adelante, por favor. Aquí presento un estudio de Liska Drapalova, donde trata de caracterizar la burocracia a nivel subnacional, ¿no? En particular, lo que ella termina diciendo es que en algunos espacios, como determinadas municipalidades, ella estudia la ciudad de Roma y la ciudad de Praga y trata de caracterizar, ¿ok?, cómo se desarrolla o cómo se caracteriza la burocracia en estos 2 casos. Y ella sostiene que la burocracia en estos 2 casos se caracteriza por ser tecnocrática, pero al mismo tiempo populista. O sea, no hay casos puros, sino hay una combinación de estos 2 trabajando o interactuando en estos 2 casos. Entonces, pero así como estos estudios, hay una serie de estudios que son muy importantes de analizar y de caracterizar, ¿no? ¿Cuál es el tipo burocrático en el caso del gobierno regional de aquí, de esta región? O el de Pasco, o el de Puno, o el de San Martín. El de San Martín tiene un adecuada burocracia. ¿Qué tipo burocrático tiene, ¿no? O las municipalidades, ¿qué tipo de burocrático tienen? ¿Son legalistas? ¿No son legalistas? Entonces, ahí hay que construir toda una tipología frente a eso, ¿no? Sobre el tema de implementación de políticas públicas, este texto en particular me gusta mucho, Making the Bureaucracy Work. Es un texto que al autor le tomó más o menos 15 años, es su tesis doctoral, pero que luego fue convertida en libro. Y entonces él se hace una pregunta que es fundamental e intuitiva. El primero es, ¿por qué algunas regiones, por qué algunas burocracias, mejor dicho, por qué algunas burocracias entregan mejor servicio educativo en la zona rural? ¿Por qué? Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Entonces, lo que él dice, lo que él sostiene es que existen unas burocracias legalistas que solamente se preocupan en cumplir la norma. Y si encuentran problemas complejos, por ejemplo, que los padres de familias no quieren hacer su parte, que los organismos intermedios no quieren cumplir su parte y demás, no les importa, porque ellos cumplen con la norma y nada más que la norma, no hacen absolutamente nada más allá de lo que les indica la norma, ¿no? En cambio, las burocracias enfocadas en eficacia tienen más bien una flexibilidad normativa, tienen además una capacidad para resolver problemas, ¿no? Y entonces en el mundo rural, que es tan complejo, entonces pueden resolver más rápidamente los problemas, ¿no? Es un texto muy importante, creo yo, para todo aquel que quiera estudiar educación desde la ciencia política. Adelante, por favor. Luego está este texto de, acá no hay ventanillas, del IEP, es una suma de autores. Y entonces aquí trata de estudiar una burocracia local en específica, ¿ok? Una en particular. Son aquellos que pertenecen a la unidad local de empadronamiento. No sé si alguno conoce aquí la unidad local de empadronamiento, ¿sí? Básicamente su trabajo es, digamos, identificar el tipo de nivel socioeconómico que tiene un hogar
en particular. Clasifica tú dónde vives y cuáles son tus unidades. Te va ordenando según un empadronamiento, ¿ok? Esa información es enviada al MIDIS y el MIDIS operativiza sus programas sociales con esa información. En las municipalidades, o en la gran mayoría de municipalidades, existe esta unidad local de empadronamiento. Alimenta todo este sistema SISFO, el sistema se me dio el nombre, sistema de focalización de hogares, es un gran sistema nacional alimentada por toda esta información municipal y el MIDIS opera ¿qué cosa? Pensión 65 y los diversos programas que tiene a su cargo. Es la gran arma de política social en términos de información. Entonces lo que hacen estos chicos, estos investigadores jóvenes, es precisamente aquello, investigar cómo estos burócratas locales a cargo de la ULE, es decir, Unidad Local de Empadronamiento, operativiza eso. ¿Ok? Y eso es lo interesante, cómo unos señores van filtrando y cuál es la forma de interacción con ese tipo de personas, ¿no? ¿A quién clasifico y cómo lo clasifico? Sé que normativamente está, pero digamos, burocráticamente se opera a veces de manera diferente por diferentes sesgos y demás, ¿no? A propósito, también tuve una alumna que desarrolló un tema similar, creo que algunos de ustedes la conocen, Narda Carranza, creo que alguna vez vino por aquí. O viene por aquí, también trabaja ella cómo los burócratas piensan la política social, en particular una innovación social. De hecho, su tesis obtuvo el grado sobresaliente, ¿no? En ese sentido. Adelante, por favor. Luego está este texto de Burócratas y Tecnócratas de los Álvaros, porque ambos autores se llaman Álvaro. Y este estudio, en verdad es un libro que compila dos estudios, y aquí solamente voy a nombrar uno de ellos, el referido a los burócratas locales, ¿no? Como ustedes saben, hasta hace algunos años existía aquello llamado SNP. ¿Alguien conoce aquí el SNP o conoció el SNP en el pasado? Ya, ahora, bueno, tiene otra denominación, que es el INVIERTE-P. Pero este estudio en particular tiene o trabaja un tema que es fundamental. ¿Cómo se operativiza desde el punto de vista de los burócratas? O cómo se operativizaba, mejor dicho, en pasado, se operativizaba este Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Los famosos proyectistas dentro de las municipalidades, ¿no? Entonces ahí también hay un interjuego que es muy importante. Ojo, y aquí también traigo a colación otra cosa que ustedes pudiesen estudiar. En el Estado peruano existen diferentes sistemas administrativos, normativamente son 11, y entonces los burócratas locales y regionales constantemente están interactuando con estos sistemas administrativos. En particular, este estudio trata de estudiar ese vínculo entre el SNP y la burocracia en general, ¿no? Ahí también tengo varios alumnos que están desarrollando tesis sobre burocracias locales en fronteras, burocracias locales aplicando políticas verdes, burocracias locales desarrollando comunicación política, ¿no? Porque también las burocracias o las municipalidades tienen un equipo de comunicación, pero ¿cómo operativizan esa comunicación con la población? Adelante, por favor. Este estudio es muy interesante porque también trae a colación, es también del IEP, y trata de analizar o sacar a flote una burocracia que constantemente es invisibilizada. Para el tema educativo existe el Ministerio de Educación y la escuela. Para muchos de nosotros, ¿no? Ministerio y escuela, y ya está, y director y los profesores. Pero entre ese ministerio y ese servicio entregado directamente existe toda una burocracia intermedia, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Alguno me puede nombrar alguna burocracia intermedia en ese contexto? La Dirección Regional de Educación. Debajo de la Dirección Regional de Educación, ¿qué existe? Las UGELs, exacto, ¿no? Cada colegio dice UGEL 02, UGEL 0 esto y una numeración. En Lima hay creo como 7 UGELs, ¿no? Y esas tienen una importancia tremenda. Aquí solamente les cuento una anécdota. Yo haciendo mi trabajo de campo en Ucayali me contaban lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, hay una UGEL, la UGEL de Purús. Purús está en el extremo, no tiene ningún tipo de conexión terrestre o fluvial,
básicamente es por vuelo, y me contaba un poco eso, o sea, la importancia de las UGELs, ¿no? Y aquí se puede ver con esta anécdota claramente eso. Tenían que entregar textos, estos textos escolares para determinada población indígena en ese territorio. Llevar una tonelada de libros a Purús cuesta un dineral. La cosa es que llevan esta tonelada, llegan a Purús y luego se dan cuenta que los textos escolares eran, sí, para población indígena, pero para otra población indígena que hablaba otro lenguaje. Entonces, ¿y eso por quién era operativizado? Por la UGEL, ¿no? ¿Dónde funcionaba el UGEL? No funcionaba en Purús, funcionaba en la propia Pucallpa. Entonces, todos esos temas van creando ineficiencias y eso tiene que ver mucho con las burocracias. Entonces, este texto por primera vez trata de abrir esa cancha. ¿Cómo funcionan las direcciones regionales de educación y cómo funcionan las UGELs, ¿no? Un alumno también mío está haciendo una tesis sobre el tema de burocracias en la Dirección Regional de Educación y en particular de las UGELs. Adelante, por favor. El tema de la corrupción es muy difícil de estudiar a nivel nacional y más aún a nivel local o a nivel subnacional, ¿no? Pero han habido dos importantes estudios. En ambas ha estudiado Sandy Melgar o ha estado involucrada Sandy Melgar y pues trata de identificar algún tipo de esto, ¿no? El caso más claro, el caso más preclaro, digamos, es el caso de Ancash con César Álvarez. Hay 6, 7 tesis sobre el tema de ciencia política entre San Marcos y Católica, al menos los que yo he identificado. Pero Sandy Melgar lo hace, digamos, de manera mucho más sistemática. No quiero desmerecer de los otros. Y entonces ahí, a partir de esto, teoriza y encuentra algunas modalidades de corrupción a ese nivel subnacional, ¿no? Están los diezmos a nivel local, la corrupción a nivel regional y también como la vinculación entre estos grandes empresarios nacionales y las regiones, ¿no? Entonces ahí también es una gran beta de estudio y ahí también tengo un tesista que es Joan Hernando Jorge, que precisamente analiza cómo las burocracias locales implementan el famoso Sistema Nacional de Control Interno, ¿no? Cómo la Contraloría saca una normativa y cómo se va operativizando en diferentes municipalidades. En el caso particular de él, estudia una municipalidad de Lima Norte. ¿Qué investigo yo o qué quiero investigar yo? O el equipo que somos. Somos 3, como les he dicho, Mayén Ugarte, Juan Arroyo y quien les habla. Entonces, la idea es, en principio, identificar una clasificación de burocracias regionales a nivel de los 25 casos, o 26 casos, o los 25 gobiernos regionales. ¿A qué tipo pertenece Ucayali? ¿A qué tipo pertenece Madre de Dios? Estamos haciendo ahorita un estado de la cuestión y la verdad que en el caso peruano no existe una clasificación propiamente dicha. A nivel mundial existen pocos estudios hasta donde estamos rastreando. Entonces la idea es crear teoría para precisamente clasificar estos diferentes casos y obviamente basarnos empíricamente hablando. Segundo, lo que pretendemos es identificar 5 o 6 tipos y tratar de explicar por qué. ¿Por qué una burocracia es de un tipo y por qué otra burocracia es de otro tipo? Tienen razones históricas, tienen razones institucionales, tienen razones de interacción con un gobierno, con el gobierno nacional. ¿Qué lo hace que uno sea, imaginémonos, para crear una clasificación, que uno sea legalista, el otro sea desde el punto de vista de la eficacia y así sucesivamente, otra sea bastante corrupta? ¿Qué hace que los diferentes gobiernos regionales tengan diferentes patrones? Y por último, el tercer objetivo es particularmente identificar sus efectos. Que uno sea legalista, ¿qué efectos tiene a nivel de desarrollo? ¿Tiene alguno? ¿Tiene ninguno? Esos son los 3 objetivos que nosotros pretendemos estudiar. Y para terminar, hay mucho para estudiar a nivel subnacional, ¿ok? No piensen que porque es subnacional es un tema menor. No, sino teóricamente hagan resaltar el tema, ¿no? A mí me encanta este autor llamado Javier Aullero, es un etnógrafo y que analiza... Tiene diferentes tópicos, ¿no? Ahí, por favor, googleen a Javier Aullero. Tiene uno que se llama Pacientes del Estado, que analiza un hospital y cómo el Estado o el sistema de salud trata de presentar su poder a través de la espera. Te hace esperar. El médico te hace esperar. La cola para sacar la cita te hace esperar. Todo el mundo te hace esperar. Pero eso tiene una lógica de poder.
Y entonces, a partir de uno o dos casos, crea teoría. No es un elemento menor, porque crea teoría. Otro tema que estudia es la violencia dentro de barrios en Buenos Aires. A partir de un solo barrio, también analiza la interacción entre escuela, vecinos y demás, y trata de teorizar. El tema del clientelismo, también estudia un barrio, Villa Paraíso, y teoriza, no trata, sino teoriza el clientelismo a partir de ese caso en particular. Así que, con esto termino, la política subnacional es tan importante como la política nacional. Solamente hay que tratarla teóricamente y metodológicamente en su real dimensión, y también tenemos que promover los diferentes tópicos, ¿no? En las municipalidades o los diferentes fenómenos que se desarrollan en ella, tenemos que explotarla también los gobiernos regionales, y ahora últimamente estamos viendo también el tema de las municipalidades de centros poblados a nivel rural, que se viene con todo, ¿no? Entonces, agradezco a los organizadores y imagino que entramos a una etapa de preguntas, algunas preguntas, y nada, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado esta mañana.